Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos como siempre a una nueva edición de Semanario TV. Hoy dos temas, con dos representantes de diferentes temas. Vamos a estar hablando de la problemática y la falta de financiamiento por parte del PAMI, un organismo a nivel nacional, y cómo repercute en los jubilados, por ejemplo, en este caso de la provincia de Córdoba. Y el otro tema es el ERCEP, que siempre nos da que hablar, porque aplican la mayoría para los aumentos, parece representar más a las empresas que a los usuarios, entre otros tópicos que vamos a estar hablando con el vocal de la oposición, el doctor Juan Negri, a quien ya pasamos a saludar. Hola Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andas, Cristian? Buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, digo, no hace mucho que desembarcaste como integrante de... 3 meses. 3 meses. 3 meses, ¿Y así con es. qué te encontraste en el ERCEP? Digo, con tu cargo de oposición. Lo primero que hice... Algo que el oficialismo Sí, no sale a criticar. Lo ¿no? primero que hice, me paré en la esquina, grabé un video y le digo, miren, esto que está acá atrás, es un Boulevard Guzmán y Olmos. 5 pisos. Sí. Esto que está acá atrás es lo que muchas veces, casi en la oscuridad, aprueban los aumentos que usted recibe en las boletas de los distintos servicios Metafóricamente, entre gallo y medianoche. Sí, en realidad no es que eso, sino que es como que hay una estrategia para que no se conozca, para que se sepa poco y que hoy funciona más al servicio, como bien lo dijiste vos, de las empresas y no de los usuarios. Y el origen de los entes que reúnen los servicios públicos tiene que ver con defender a los usuarios. Casi es como el defensor del pueblo de los usuarios en materia de servicios públicos. Y por ahí pasan aumentos de tarifa y control de servicio que de empresas muy importantes como EPEC, Aguas Cordobesas, peajes, interurbano, en todas hoy es caos. Lo primero que me propuse es darle vuelta pata para arriba y te voy a poner un ejemplo que para mí describe tal cual la situación que hay hoy con los servicios públicos y el tema impositivo que mucha gente no lo sabe. La boleta de Aguas Cordobesas... Polémica, por cierto, por los aumentos, ¿no? Sí, no solo por los aumentos y por el servicio. Porque algunos te dicen, sí, el servicio del agua no es malo. Sí, pero las obras de infraestructura, que hay un montón de barrios de la ciudad, datan de hace 50, 60, 70, 80 años. Y no han invertido un peso en la ciudad. Y muchas casas detonadas por culpa de eso. Entonces, de la boleta de agua que muchos reciben, el 46% está compuesta por impuestos. Casi el 50%. Claro, que es así. 21 de IVA, que es un impuesto nacional, pagas el 16% de una sobretasa municipal que puso el intendente Yarlor en el 2022, que en teoría tiene que ir a un fondo de obras hídricas, todo un chamullo que en definitiva para la ciudad termina libre de disponibilidad. Tenés el 5,3 del canon provincial que le pago a Cordobesa a la provincia. Yarlor en su momento que dijo, no, pásenselo directo a los usuarios, que lo paguen los usuarios. O sea, la empresa cero, o sea que hasta ahora es todo beneficio, el costo lo cargan entero y me está faltando uno de los impuestos también más distorsivos que tienen, que es ingresos brutos. Ingresos brutos vos lo ves transversal en todos los impuestos que nosotros pagamos. Cada vez que vamos más la doble imposición lado. que en esta provincia se paga hace rato de patente, de inmueble en provincia y municipio y demás. Entonces, así cualquiera tiene un negocio, diría un amigo mío. El título que me queda de lo que está diciendo, a ver, señores, cada vez que pagamos el agua... De 100 pesos, 46 pesos que pagás. El 50%, Juan, claro, si querés. Exactamente. Sí. Y vos decís, ¿eso vale para los servicios públicos? ¿Vuelve en servicio? Bueno, ahora Aguas Cordobesas te aumentó el 8%. En 2027 tienen que rediscutir el contrato. ¿Van a salir los mismos? Primera pregunta que hago. ¿2027 con el actual gobierno? Sí, porque tiene... Bueno, hay que ver cuándo llama a elecciones, pero... No. Tiene 2027, en definitiva... No, pues se le vence el 2027. Tienen que renovar el contrato de aguas. Que sabe que el canon es provincial, pero la propiedad del agua, en pos de esto que se capitalizara la ciudad, dijo Yarlor en su momento, es de la ciudad. Entonces, esa va a ser una muy linda discusión, de la cual me voy a ocupar de martillar mucho, vinculada al servicio. Hay que ver qué se hace con las cloacas de la ciudad, si se las pasan a la empresa que venga. Y porque te digo la verdad, la situación de Cordobesa para mí no da para más. De todo modo, verán cuáles son
las ¿Los otros distintas, oferentes? exacto, distintas oferentes, Sí. y ojalá que sea una licitación abierta, que se pueda discutir. Así que eso por un lado. Ni hablar de la boleta de EPEC, que también está compuesta por el 9,9 de una sobretasa municipal para pagar el consumo eléctrico de toda la ciudad. Después tenés ingresos brutos también. Hace poco fui a Villa Y lo de Libertador. las municipalidades del interior también, que le No, y meten las cooperativas le meten un margen. es tremendo porque Interes- también. La sensación que tengo que dentro del ARCEP muchas veces se busca justificar los aumentos y no frenarlo. Dije, ¿vamos a hacer noticias? Nosotros, ¿saben cuándo? Le digo. El día que frenemos. Que frenemos un aumento, no para que se funde la empresa prestataria, sino para analizarle si realmente el servicio que brinda tiene que ver con lo que cobran. Ahí Bien. está la Vos cuestión. hasta ahora estamos hablando y está muy bien la pedagogía que haces para los usuarios, porque generalmente vamos, pagamos y decimos, de agua cordobesa pagamos No, tanto. y te pero quiero no poner este ejemplo que para mí es discriminamos vital, que se Sí. viralizó el video. Yo recorro la ciudad hace muchos años, lo sigo haciendo ahora y con este tema también. Voy a Villa Libertador, un Sí. reclamo, 473.000 pesos de boleta de luz, sectores humildes sí los hay, con pocas obras sí los hay. Es verdad que en muchas de las casas están colgados los ganchos. Bien. Una casa con cuatro familiares, uno oxígeno dependiente. Lógicamente no sabían que tenían que hacer un trámite, esa era una partecita de que estaba compuesta la tarifa, pero van y hacen el reclamo en EPEC y EPEC dice, usted pague y después discuta. Siempre. Por supuesto, como en este país, hasta que se viralizó, se armó un quilombazo tremendo, ahí recién le dijeron, no, frene la boleta, gestiones nuestra de atrás. Como esos casos hay miles, y en breve voy a mostrar uno de agua que es grosero. El caso de Naranjita es muy parecido al que se terminó de aprobar, ¿no? Claro, entonces Tuvo que muchos me dicen, suceder Juan, muchas si cosas, vos no, porque yo voto todo en contra, pero también tiene una mayoría automática. Quiere decir que el presidente tiene doble voto. exactamente, que sí. los aumentos salen con frita, ¿ah? Pero que muchos me dicen, Juan, pero bueno, si vos no podés torcer un aumento, pará, le digo, porque no solo la docencia, sino el levantar la voz, los que tenemos la posibilidad de venir a un programa, de tener un micrófono, genera conciencia en muchos usuarios. ¿Sabes qué siento? Los usuarios en Córdoba están anestesiados. Sí. Ya están acostumbrados a que, bueno, aumento de Córdoba. Una Me vez quejo un más. día, llamo a la radio, dejo un mensaje, algún comunicador que replica, después, bueno, y al ERCEP hay que cerrarlo, te dice uno, el ERCEP, sí, perfecto. Mientras tanto, les digo, así están compuestos los impuestos que pagan, los servicios, ni hablar del peaje, que ahora es te van a hacer un aumento por goteo, porque se armó también otro tremendo quilombo, acuerdo cuando que lo aumentaron todo junto. Peajes, ¿Cómo está compuesto eso? peajes que, en el caso del que va a la calera, los que somos vecinos de Córdoba y queremos pasar a nuestra propia ciudad de Córdoba, Una discusión que está teniendo Rambaldi hace rato. sí, pero Rambaldi la tiene para los beneficios de la calera. Yo quiero ser intendente de Córdoba y te digo, lo primero que voy a hacer es pedir que me saquen el peaje dentro del ejido urbano. ¿Dónde has visto vos en una ciudad que Sí. vos vas? ¿Qué entraría? ¿La calera ahí? ¿Y No, entra en la algunos? calera y después hacia la derecha tenés un montón Sí. de barrios, algunos son De Gran Córdoba, de por barrios cerrados que te conectan con la recta, Sí. donde vos pagas para cruzar en tu propia ciudad. Soy Es el demencial. primero que tira ese título, en que si sos intendente vas Absolutamente. pero eso depende de la provincia, pero vas a prestar toda tu energía No, pero para anular ese peaje. hay que ir con amparos, hay que ir hasta el final. Nadie se quiere ocupar porque también es un tema que se politiza muchas veces. Entonces, es el tercer tema. Y el cuarto tema, que para mí también es muy importante en la era de las aplicaciones, yo fui uno de los primeros que planteó la necesidad, en ese momento era Uber, Cabify y demás, hace 10 años, mi primer año como concejal. El interurbano de Córdoba está siendo obsoleto no solo porque lo han dejado de tomar, porque buscan otras opciones, a veces dentro de la informalidad, sino que sigue en la precariedad. Es un servicio que no se ha licitado en la No, ciudad de Córdoba. que se Entonces, tendría hoy que haber irte a Carlos licitado. Paz, Sí. nos conviene a 4 de nosotros subirnos a un Uber, un Cabify, un Didi, cualquiera de las aplicaciones que hay, en vez de ir a un servicio malo y detonado que encima eligen los corredores para que no les den pérdida en verano, como pasó ahora este último tiempo. Entonces, mirá La a complejidad. cualquier laburante, vamos Sí. a ponerle en un ingreso, con toda la furia de 1 millón de pesos que tenga, yo te aseguro que por lo menos gastan entre 35 y 40% solo tasa, contribución e impuesto interurbano. Y bueno, en algún momento hay que replantearse el cómo. Y encima que no tenés servicio. Y no, Claro, no porque quiero que quede recién como hablaba una- de las tarifas, pero el servicio es otra cuestión. La reinversión en infraestructura, por ejemplo, Te cuento de aguas cordobesas. los comercios ahora se está discutiendo. Vos vas, a ver, cercano acá al estudio, a la Tejeda. Factura de 4 palos, 5 palos. Ya el costo de la energía ha superado en algunos casos el costo del alquiler de las propiedades. ¿Ah? Entonces ya no representa más en una estructura de costos. Yo me dedico a la actividad privada, conozco esto, que tendría que ser entre el 20 y el 25%, hoy ya te lo supera. Es inviable, está haciendo magia para los grandes contribuyentes de PEC poder cobrar. Le han puesto
¿cómo es? Un grupo de personas de un departamento de EP para decirle, miren que se la vamos a cortar, no te puedo pagar, planes de pago. He visto que la gente empezó a hacer planes de pago para pagar los impuestos y los servicios públicos. Sí, y aparte de los alimentos también. 9 de cada 10 está endeudada. Entonces, para mí una situación preocupante. En estos 3 meses estoy intentando llevar la discusión hacia afuera para buscar soluciones, no quedarnos en la queja, pero también para que entiendan muchos de los usuarios y de los vecinos de Córdoba qué es lo que está pasando, porque quedarse callado y anestesiado significa de que no va a cambiar absolutamente nada. Sí, en principio me parece muy positivo lo que estás haciendo como integrante de la oposición, porque estás haciendo de una manera pedagógica diciendo, señores, cuando ustedes pagan el agua, esto es lo que se lleva a la municipalidad, esto es lo que se lleva al gobierno nacional y esto es lo que se lleva a la provincia, por ejemplo. Algo que la gente, bueno, muchas veces por tiempo, por desconocimiento, no lo hace. El tema de las audiencias, que primero no son vinculantes, ese es el gran tema. Y segundo, que concurren. Dejaron de ser. Salvo algún tema en su momento. Mira, en la última vos cordobesa, porque encima tienen la picardía de seguirte en las redes, los tipos, ¿viste? Tan al pedo en la empresa que lo único que hacen es si uno publica o no publica. Sí. ¿Te imaginas que? Van a estar todo el día por eso. Sí, duplico la energía en eso. Pero en la última hubo 25 inscriptos. De los 25, más de la mitad tiene que ver con miembros de la empresa, porque ya hace una mesa tarifaria. Hay todo un acting formal para algo que ya sabe que va a suceder. Claro, o sea que es prácticamente inútil. Exactamente. Entonces, ahí va a haber, yo me voy a ocupar de fomentar mucho, por más que no son vinculantes a participar, para ver cómo justifican los aumentos. Siempre son costos operativos. Costos operativos. En este país te pueden meter puede variar de cualquier cosa. Hasta el café que toman, ¿me entendés? Entonces, ahí lo que hay que hacer, porque te piden un nivel 2 de CIDI. Todos sabemos que para entrar al CIDI, que para muchas cosas es muy bueno, tener un nivel 2 exige determinado formalismo. Poca cultura en la gente. Exactamente. Tecnológica. Antes eran presenciales, ahora son por Zoom, antes eran vinculantes. O sea, perdió razón de ser. Y algunos me dicen, Juan, ¿vos no crees que hay que cerrarlo el ERCEP? Y sí, por ahí tal vez sea ¿Para vos sí? Sea la solución. Bien, vamos a... Pará, y te digo la otra demencial. ¿Sabes cómo se financia el ERCEP? Que todos me dicen, Juan, mirá que vos estás adentro. No me importa. Yo que voy a tener una propuesta. Cobrándole un porcentaje a todos los... O sea, se financia del porcentaje que le cobra a las empresas que tienen que controlar. Entonces, ahí va empleado, edificio... Eso lo pagas vos también. Lo pagas dentro de tu factura. Hay un porcentaje que dice... O sea que, exactamente, digamos que al gobierno provincial no le sale un peso. No, bueno, tiene algunas exactamente, cosas, digo, y tiene jubilación y toda esa cosa. Pero déjame decirte que la herramienta como herramienta en muchas ciudades del mundo es muy buena si oficiara de control. Vamos a poner un ejemplo. En el interurbano hay que hacer, que los hace la ERCEP, en épocas, viste, de temporada alta y demás, que es inspeccionar, si cumplí con la habilitación de las van que trasladan gente, de hacerle control de alcoholemia. Ahí sirve, por ejemplo. Juan, es de público conocimiento, ya con la última, tu intención de ser el próximo candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. ¿Qué harías con Agua Cordobesa? Más allá que tienen que renovar el 2027. No, lo primero me pondría en discusión el tema de las cloacas. Creo que una ciudad... Segunda ciudad más importante. Segunda ciudad más importante del país no puede tener el 50% solo de cloaca. Son obras que van por abajo y muchas veces los intendentes no se ven. Y lo segundo que haría es, que lo hago ya hoy, me encantaría que el intendente actual resuelva tema de transporte, basura y licitación del agua. ¿Por qué digo? Para salir de la discusión de la diaria y cuando me toque ser intendente poder evolucionar un poco en el crecimiento de Córdoba, que ha dejado de pensar en ser una ciudad más moderna, una ciudad que crezca hacia arriba, que se densifique hacia el centro y que tenga como eje el medio ambiente, que una ciudad que crezca mirando el río. Bueno, podría hablar horas. Es interesante. Hay que hacer la lectura de lo que dijiste. Me gustaría que resuelva lo actual para poder ir avanzando. Eso suena como una política de Estado en esta política que lamentablemente no es así. Y eso es lo que yo trato. Los que vengan y me acompañen, pongámonos de acuerdo en 5 ideas madres, más allá que vengan de cualquier partido. Pero el que gane que lo respete. Totalmente. Juan, hasta la próxima, ¿te parece? Gracias, Cristian. Así es. A vos. Corte y volvemos. Hormigón,
asfalto, bacheo. El plan de reparación vial integral sigue avanzando en toda la ciudad. Ya realizamos 1.940 metros lineales de rehabilitación con asfalto en arterias clave, 2.512 metros cuadrados de bacheo con hormigón, 4.450 metros cuadrados de bacheo asfáltico en zonas de alto tránsito, 1.360 cuadras de calle de tierra intervenidas. Con obras, mejoramos la circulación y la seguridad vial en la ciudad. Córdoba Capital. Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Pasando con el PAMI, ¿cuál es la problemática que terminan absorbiendo sobre todo los intendentes del interior que no la tienen fácil en función de los recursos que le ingresan? Y bueno, los vecinos son, lo primero que dejan de pagar muchas veces son los impuestos municipales, las tasas municipales y toda esa cuestión. Y un PAMI que hoy se ausenta. ¿Es así, Carlos Cariñano? Gracias. Hola, Cristian. No, muchas gracias por invitarme. Sí, el PAMI, históricamente, los jubilados siempre nos acordamos de la norma PLA, ¿no? Norma PLA, claro. Pero cada vez se va deteriorando más esto y el PAMI en el interior lo está sufriendo acá en Córdoba, yo lo veo. O sea, el PAMI en Córdoba tiene 700.000 afiliados. Sí. La APRO tiene 180.000. Ahí podemos ver la dimensión. Así que de esos 700.000, todos tienen problemas. A ver, acá hay una concepción distinta. Los funcionarios, yo también fui, por ahí cuando está en el poder, claro, cree que vos tenés la juventud eterna. O sea, nadie trabaja para pensar que algún día va a llegar a ser adulto mayor. Ha crecido la población. Hay lugares que la población de adulto mayor ha crecido más que la natalidad. Hoy el PAMI en la Argentina tiene 5 millones de afiliados, es el que más tiene en Latinoamérica, de los cuales el 50% cobra 350.000 pesos más 70 del bono, 430. Yo digo siempre que un jubilado piensa llegar a la jubilación, sabe que lo que va a cobrar no es nada, pero por lo menos que tenga un buen servicio de salud. No lo tiene, tiene que andar deambulando. O sea, con este servicio de salud lo van aislando al adulto mayor. Cuando hay una Convención Internacional de los Derechos del Adulto Mayor que establece todo esto, que todo lo predican. Los derechos de los jubilados. Los derechos de adultos mayores, sí, o sea, a la recreación, a la salud, pero nadie lo lleva adelante. Entonces, hoy, en el interior, yo digo, el que sufrimos en el interior lo venimos sufriendo en los pueblos más chicos. ¿Por qué? Porque no hay una política de salud verdadera ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Nosotros teníamos 405 clínicas en Córdoba. Privadas. Privadas. Sí. Hoy hay 90. El 78% se cayó. Un alto porcentaje se cae porque el 70% depende, prácticamente dependiente de PAMI. De la cápita del PAMI. De la cápita del PAMI. Sí. Pero no hubo, desde el gobierno provincial, el gobierno nacional, como hablamos siempre, un apoyo a las empresas, no un apoyo a la salud. La desinversión del sector privado se vio terrible. de manifiesto e hizo que colapsara el sistema
público. Sí. Le pregunto porque en su zona fue referente, fue noticia hace poco, por la única clínica privada que había en el sector de Marco Juárez y que dejó a cuántos jubilados. Sí, señor? 5.500. 5.500. ¿Y qué 5.500. tiene que hacer ese jubilado ahora? 5.500 que aclaremos, porque el PAMI, además de a veces prestar malos servicios, no pagar como corresponde, no comunica como debe comunicar. Estos 5.500, esta clínica cierra porque había deuda de PAMI, pero también por problemas particulares de la clínica, ¿no? Que no hay que cargar todo. Bueno, Sí. Es un problema El título salió básicamente que fue por el PAMI. El PAMI, el 70% de la cápita de esa clínica, eso lo hace. Cuando te atrasan 90 días, te hace estabilizar. Pero también hay problemas administrativos dentro de la misma. 5.500 tiene el médico de cabecera asegurado. Esto nunca se aclaró. Médico de cabecera asegurado. Estando en Marco Juárez, tienen la posibilidad de tener una atención en lo que sea ecografía, todo esto, que nosotros no lo tenemos en los pueblos del interior. Y después de ahí lo derivan a una clínica, Fusavín, de Villa María, a 120 kilómetros. 120 kilómetros, un jubilado que 120 estaba kilómetros. tranquilo, que se atendía en la zona medianamente, que lo tenía como referente. Y ahora, Ahora, 120 todo lo que kilómetros. sea internación o operaciones tiene que ir a 120 kilómetros. Cuando no hay tampoco un servicio de emergencia que tenga las ambulancias necesarias. Si hablamos 5.500, buscamos la estadística, puede haber un 20, un 30, 40 por mes que tengan que ir. Repito, esto se explotó porque también es Marco Juárez. Nosotros lo vivimos en los pueblos del interior, cada pueblo del interior. Por ejemplo, mi pueblo, Camilo Aldao, tiene que, para ir a un especialista de PAMI, ¿Cuántos tiene que ir a kilómetros? Montevideo 60 kilómetros. Sí. A ver, tiene que ir, cuando miramos los números, 400.000 que cobran, de ahí ¿Cuánto tiene le que pagar un representa? remis, porque el transporte no funciona más, el colectivo. No hay No, colectivo, no. nosotros tenemos colectivo, tenemos una sola línea a Córdoba, que va cuando quiere y Que como muchas quiere. veces se terminan haciendo cargo las intendencias que no le correspondería en este caso, pero se terminan haciendo cargo. Bueno, las intendencias se encargó de esto. Las intendencias, por suerte, muchos intendentes que esto lo vieron venir, armaron, nosotros por ejemplo tenemos un equipo de emergencia, armaron los hospitales para una contención, pero nosotros lo que tenemos que hacer es llevar. Nosotros tenemos en el hospital Abel Ayerza, que De Marco Juárez, de que es público. Es público. Y bueno, yo creo que ahora tendría que haber salido a la palestra, pero tampoco entonces podemos A decir... reforzar los servicios, A por reforzar ejemplo. los servicios, es decir, nosotros podemos tener gente, pero el hospital dice, las obras sociales se caen, el PAMI deja todo esto, nosotros tampoco tenemos. O sea, ¿Y qué no hacemos hubo con una todo? previsión en salud. No hubo una previsión, Y porque el si no esto... FOFINDE, que es el programa ese que va para... Sí, ese va para se los incrementó, Y que el es para la salud. va para teóricamente. salud. Nosotros en el interior tenemos problema de que los médicos no van. No, hay problema de Hay problema, y de se recursos paga, humanos. hoy debe estar en 250, 300, puede estar una guardia. Pero bueno, no salen y esto De es la una, capital. es una decisión de los médicos, ¿no? Este es Sí. otro problema. Pero ahí los intendentes en tal momento, la intendenta de Marco Juárez, ante este colapso, ¿qué Sara hace? Majorel. Sara Majorel, brinda una sala para que momentáneamente tengan las camas frías para sacarlo. Pero en esto yo creo que no hubo previsión, no hay. A ver, creció la población de adultos mayores. La esperanza de vida. La esperanza, se la alargó expectativa más, de vida está claro. entre 78 y 82 años. Sí. Nosotros en la Argentina hay más de 5.000 personas que tienen 100 años o más. Entonces yo por un lado digo, estamos celebrando una mayor expectativa de vida, estamos celebrando que los abuelos, más allá de los 60, 65 años, pueden seguir trabajando. Es que tienen que seguir trabajando, porque si no, no viven. Pero la calidad de vida Pero cambia. cuando vamos a buscar un servicio, o sea, hoy una operación te tarda 2 meses, a veces pasa con el APROS también, ¿no? Una prótesis, no te digo una prótesis, una pierna para un jubilado, 1 año. Y acá también hay otra cosa que hay que decir, que a veces se le echa toda la culpa al PAMI, pero hay veces que hay prótesis que a veces no las suben las clínicas, o hay veces que muchas veces nos pasó, y esto lo decimos, que no, pero esta es la prótesis del PAMI y nosotros tenemos que tener otra. Y el PAMI nos dice, no, las prótesis salen del mismo lugar. O sea, carguemos Sí. todas las pilas sobre el PAMI, pero también hay algo, aunque sea un 5% de lo privado, pero esta eclosión hace ver las falencias que tenemos. Seguro. ¿Y cómo entra a jugar esta cuestión de la discapacidad de la cual sos presidente de la Comisión de la Discapacidad? El tema del PAMI, por ejemplo. También, bueno. ¿Cómo afecta? Digo, porque ya vienen con un
tema y ahora se agrava más. Sí, sí, y se agrava en la situación, cuando hablamos de discapacidad, nosotros hablamos de discapacidad del niño hasta el adulto. Por esto le digo, y los vuelvo a repetir, que todos se creen que van a seguir caminando como siempre. Yo te digo un ejemplo, yo fui intendente de Camilo Aldao, y hice una rampa, porque había hecho una escuela especial en el año 94. Lo hice para la silla de ruedas. Viene una persona y me dice... ¿Para qué? Para que la silla de ruedas suba. Sí. Viene una persona y me dice, te felicito por lo que hiciste, porque vos sabés que tengo 75 años y puedo ir al banco a cobrar. Acordate vos cuando tengas 85, 80 años, lo que te va a costar levantar la pierna. Entonces yo le digo a los funcionarios que se tienen que acordar que un día van a llegar a ser viejos, les digo que hay un 17% de discapacidad en la Argentina y un 83% que en 4 segundos podemos tener una discapacidad. Te agarra una CB cuando salgo acá, me agarro un auto, me caigo, me tumbo. La legislatura, la unicameral, un edificio modernísimo. La primera vez que me tocó hablar de discapacidad, le digo, esto no está preparado para personas con discapacidad. Murió. No tiene... A los 7 meses sí. Se rompió la tibia, el peroné, una legisladora. Le tuvieron que poner una silla de rueda abajo con una mesita. Entonces, ¿está preparado esto o no está preparado? La legislatura de Córdoba, es cierto, a pesar de que es nueva relativamente, sí. no tiene la inclusión de rampas. Tiene, pero yo le digo, poné una silla de rueda acá y andá a buscarla al río. Claro, claro. Porque es muy lindo en el dibujito, pero no tiene no hablemos de la ciudad. Pero tampoco con nosotros está trabajando una persona que es ciega y tuvimos que hacerle poner el sistema braille. O sea, no estamos preparados. No, de verso está muy bien. Y la discapacidad lo sufre mucho. Hoy están hablando con el encargado de discapacidad, Vilche creo que el apellido, de acá de Córdoba, hay muchos de transporte, para que el incluir salud le debe como 3 o 4 meses. También. Cuando se rompe el transporte, se quiebra la estabilidad en la discapacidad. No pueden llevarlo a los centros de rehabilitación, los centros de rehabilitación están al borde. También, entonces, por una cuestión de falta de pago del APRO, etc. Y esto, entre otras cosas. Vos sabés que yo lo veo cuando fuimos a la Plaza San Martín, todos los movimientos que había de discapacidad, bueno, todo el mundo salía esos 2 días. Ahora, una persona con discapacidad y un adulto mayor vive los 365 días del año. No ese día que se vio ahí, todos abrazaban, aplaudían, pero después la persona que tiene discapacidad... Se olvida. Y que la persona que tiene discapacidad tiene un cuidador. Ese cuidador también. Entonces, ¿qué digo yo? Que el gobierno, a veces provincial y el nacional, cuando hablamos de discapacidad, hablan de gasto. Y no de inversión. Y hoy discapacidad cambia el paradigma. Me extraña que la provincia volvió a salud. El paradigma es lo que tenía un Ministerio de Desarrollo Humano. Hoy lo que tenemos que cuidar nosotros son los derechos de la persona con discapacidad. Somos todos iguales, por eso nosotros cambiamos el símbolo de discapacidad. No es mal de la silla de ruedas motriz. Una persona que nace, ya está visto en el vientre de la madre hoy con discapacidad. Ya se sabe. Nosotros lo apoyamos. Nosotros lo acompañamos con la rehabilitación. En la escuela va a la escuela de nivel con el acompañante terapéutico, los da y que no los tiene. Cuando tenga 18 años puede trabajar, ese no va a pedir, el CUT lo va a tener, pero no va a pedir que le den una pensión, sino que va a aportar a la nación. Entonces es una inversión. Seguro, claro que sí. Hay que cambiar ese paradigma. Carlos, gracias. No va a faltar motivo para que te invite para seguir desarrollando este tema y lo vamos a seguir conversando. No, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.